Gracias porque tú permites, Señor, que quienes estamos aquí hayamos venido. Rogamos, Padre, que tu palabra que el día de hoy va a ser predicada produzca un fruto abundante de bendición en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás en este lugar. Le podemos dar un aplauso al Señor. Vamos a dárselo como Él lo merece, con todas nuestras fuerzas. Gloria a Dios, amén. Se pueden sentar, hermanos. Hermanos, en este pasaje del libro de Éxodo que acabo de leer, aparecen 3 fiestas anuales que Dios le ordenó al pueblo de Israel que debían celebrar. En el Antiguo Testamento, Dios al pueblo de Israel no solamente le ordenó estas 3 fiestas, había 4 más. En total eran 7 festivales los que organizaba el pueblo de Israel. Y dice aquí que entre las fiestas que Dios le ordenó a la nación de Israel celebrarle a él, estaba la fiesta de los panes sin levadura, que nosotros conocemos como la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura es la Pascua. También estaba, esa fiesta de la Pascua tenía que celebrarse durante 7 días. Y en el 8º día, un día después del sábado, que era el primer día o es el primer día de la semana, el domingo. El día después del sábado, que es el primer día de la semana o el domingo que nosotros conocemos, se debía también de celebrar la fiesta de los primeros frutos, de la siega de los primeros frutos, o también la fiesta de las primicias. Y también dice en el versículo 16 que a la salida del año debían celebrar una tercera fiesta que era la de la cosecha, o también la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué Dios, hermanos, le mandó al pueblo de Israel celebrar estas fiestas desde el Antiguo Testamento? ¿Y por qué para nosotros aún en la actualidad tienen relevancia? Porque la palabra de Dios nos enseña que estas fiestas tenían 3 aspectos importantes para el pueblo de Israel y también para nosotros en estos días. Tenían un aspecto importante en cuanto a lo histórico, en cuanto a lo profético y en cuanto a lo personal. Y nosotros en estos días, por la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado a través de la Escritura en el Nuevo Testamento, podemos comprender perfectamente el simbolismo de cada una de las fiestas. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua que se celebraba en el mes de Abib, en el calendario hebreo, es el mes de abril en nuestro calendario. Y tenía que celebrarse durante 7 días, del 15 de abril al 22 de abril se celebraba. Y tenía en el aspecto histórico para el pueblo de Israel celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Era un recordatorio de cómo Dios en el pasado los había libertado de la esclavitud de Egipto y de la opresión del faraón, que en el Antiguo Testamento es símbolo del mismo diablo. Por eso para ellos cada vez que celebraban la fiesta de la Pascua, en lo histórico era un memorial de cómo Dios los había librado con grandes señales y prodigios de esa esclavitud de 430 años y de esa opresión que vivía el pueblo de Israel bajo la esclavitud de los egipcios. En lo profético, esta fiesta de la Pascua o panes sin levadura apuntaba a la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Cristo vino a la tierra, Él se ofreció como el Cordero Pascual
para liberarnos de nuestros pecados y de la condenación que había sobre nuestra vida por causa de que estábamos bajo la esclavitud del diablo. Y en lo personal, la fiesta de la Pascua, hermanos, es algo que cada uno debe de experimentar personalmente al reconocer a Cristo como el único que nos libera, como el único que nos perdona, como el único que nos salva y nos da acceso al cielo. Eso es, dáselo al Señor con todas tus fuerzas porque Él se lo merece, amén. Es por eso, les repito, que no solamente para el pueblo de Israel era importante las fiestas, también para nosotros lo son hoy. ¿Cuántos de ustedes ya celebraron la fiesta de la Pascua al recibir a Cristo como único Señor y Salvador? Si lo has hecho, tú ya fuiste libre de la esclavitud del pecado y de la opresión del diablo. Eso es lo que el pueblo de Israel vivió con la primera fiesta de la Pascua. También estaba, dice, la fiesta de la siega de los primeros frutos, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar hoy, en la fiesta de las primicias. En esta fiesta, hermanos, quiero decirles que en lo histórico al pueblo de Israel le recordaba que cada vez que ellos sembraban la tierra, Dios, por su gracia, hacía que en la primavera, que era cuando se sembraban las tierras en Israel, Dios enviaba una lluvia temprana, y esa lluvia temprana provocaba que parte de la semilla que se sembraba en sus campos madurara de una manera más pronta que toda la cosecha, y esos primeros frutos Dios le ordenó al pueblo de Israel que los presentara en una gavilla, en un manojo, y los llevara a la casa del Señor, se los entregara al sacerdote en ese tiempo para que el sacerdote los meciera o los levantara. El sacerdote lo que hacía cuando le llevaban las gavillas, él levantaba los manojos de gavillas de los primeros frutos del trigo, de la cebada, y se los ofrecía al Señor. Esa era una orden que Dios le dio al pueblo. Y eso es algo, hermanos, que para nosotros en este tiempo sigue teniendo mucha importancia. En el aspecto profético, la fiesta de los primeros frutos de la siega representa la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que representa. En el aspecto profético, ya la fiesta de los primeros frutos o primicias ya nos anunciaba. Dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en las cartas a los Corintios, que Jesucristo es las primicias de los muertos, porque así como Cristo resucitó de entre los muertos hace 2000 años, Él es la garantía de que todos los que hemos depositado nuestra fe en Él, también cuando nosotros muramos y el Señor regrese, si es que ya morimos, el Señor nos va a levantar de entre los muertos para que podamos reinar con Él. Eso es lo que representa la fiesta de los primeros frutos o primicias en el aspecto profético. Y en el aspecto personal, los primeros frutos hablan de aquellas primeras señales que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y celebramos la Pascua al reconocer a Cristo como Señor y Salvador, empezamos a manifestar pequeñas señales o pequeños frutos del fruto de Dios en nuestra vida. Dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 y 23, que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cuando una persona verdaderamente le entrega su corazón a Jesucristo, aún desde el primer día que lo hace, el Espíritu Santo entra a su vida y comienza a producir que en la vida de esa persona que invitó a Cristo a su corazón se manifiesten esos primeros frutos del fruto de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso cuando venimos a Cristo, muchos no entendemos y decimos, como en mi caso, cuando yo recibí a Cristo, lo recibí casi en un estado. Estaba yo todavía tomado, me encantaba echarle alcohol,
Y cuando recibo a Cristo, inmediatamente sentí que algo me había pasado en mi interior. Y sentí que el alcohol ya no era algo que me agradara. Y yo decía, ¿pero por qué? Empecé a experimentar cambios porque yo era una persona quejumbrosa, me quejaba de todo. Y después empecé a notar que de mi boca salían palabras de gratitud a Dios. Esas eran las primeras señales de esa fiesta de los primeros frutos o primicias que Dios ya había celebrado en mi corazón. Y la fiesta de Pentecostés, que nos habla para el pueblo de Israel celebrar la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Era un recordatorio de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando Moisés subió al monte y Dios le entregó las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Eso era en el aspecto histórico. En el aspecto profético, la fiesta de Pentecostés o de la cosecha, de la siega, representaba o representa el bautismo en el Espíritu Santo. En lo personal, todos necesitamos buscar ese bautismo del Espíritu Santo. Muchos de nosotros ya fuimos bautizados en agua, ese es un bautismo, pero hacen falta otros dos, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Cuando tú estás bautizado en el Espíritu Santo y en fuego, el poder de Dios empieza a manifestarse en tu vida. Eso es lo que representaban estas fiestas que Dios le ordenó al pueblo de Israel celebrar. Pero el día de hoy, hermanos, no solamente en el caso de la fiesta de los primeros frutos, de la cosecha o de las primicias, hay otra enseñanza muy importante que es la que vamos a compartir en este día. La fiesta de las primicias, hermanos, no solamente contiene aspectos en lo histórico, en lo profético y en lo personal muy importantes, también contiene esta fiesta de primicias una enseñanza que nos va a ayudar a poder recibir la bendición de Dios en nuestras vidas al estar en esta tierra. Y quiero que analicemos de qué manera el pueblo de Israel llevaba sus primicias delante de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el 5º libro de su Biblia. Deuteronomio capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 6. Amén. Estamos todos en Deuteronomio 12, versículo 5. Dice la palabra del Señor: así que el lugar que el Señor nuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿A dónde debemos ir y qué lugar debemos buscar? El lugar a donde Dios escoge manifestar su presencia. Nosotros al venir a este lugar estamos obedeciendo lo que dice este versículo. Dios escogió este pueblo de Atarasquillo, Dios escogió este lugar para que aquí le busquemos, para que aquí vengamos a recibir la palabra, para que aquí podamos recibir la bendición de Dios. Dice en el 6, y allí, en el lugar que Dios escoja para poner su nombre, dice, allí, ¿qué debemos hacer? Llevaréis vuestros holocaustos. ¿Qué más? Vuestros sacrificios. ¿Qué más? Vuestros diezmos. ¿Y qué más? Y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias. ¿Y qué dice al final? Y las primicias de tus vacas y de tus ovejas. Y muchos dirán, pues yo ni tengo vacas ni tengo ovejas. Yo tampoco. Sin embargo,
Sin embargo, Dios quiere que aún el día de hoy le ofrezcamos primicias. Primicias de tu tiempo. Si tú estás aquí este domingo, tú le estás ofreciendo la primicia de tu tiempo a Dios, porque el domingo es el primer día de la semana. Si tú te dejas de congregar los domingos, no le estás dando la primicia de tu tiempo a Dios, le estás robando esa primicia y eso va a provocar maldición a tu vida. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, no se va a enojar conmigo. Le tienes que entregar la primicia de tu tiempo, la primicia de tu alabanza, porque hay muchos que las del Chente Fernández sí las gritan y hasta se echan unos gritotes como de Pedro Infante cuando cantan las del Chente, pero cuando les decimos canten alabanzas, muchos se cohíben y no quieren cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos sí cantan las de El Parchís y no me acuerdo qué más, y las de Menudo, pero no le quieren cantar las alabanzas de adoración para Jesucristo. ¿Sí? Entonces Dios quiere que le ofrezcas la primicia de tu alabanza. Y ahorita les voy a explicar. Una primicia, mis hermanos, habla de lo primero, oigan bien, de lo primero y de lo mejor que Dios te ha dado. Dios nunca te pide que le des algo que Él no te ha dado primero. Por eso es que decíamos, bueno, yo, si esta es mi mejor ropa, ¿cuándo me la voy a poner? Cuando vaya a oír a los Tigres del Norte. Por eso es que yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a dar la primicia de la mejor ropa que yo tengo. No tuve que ir a ninguna tienda a comprar ropa nueva, simplemente me puse pues de la mejor que tengo. Porque le dije, te quiero dar la primicia aún de la ropa que me has dado. Le dije al Señor, quiero darte la primicia el día 1 de este año. Subimos al monte, le cantamos, le alabamos, le exaltamos, le dimos muchas gracias. ¿Por qué? Porque le dije, Señor, yo quiero empezar el año ofreciéndote lo mejor y lo primero de lo que tú me has dado. ¿A cuántos nos dio la bendición de atravesar el 2015 y comenzar el 2016? Entonces yo dije, Señor, te voy a dar la primicia de este año. Este primer domingo es la primicia. Lamentablemente, si alguien no vino, no le está dando la primicia a Dios. Eso es algo que debemos de entender. Por eso les decía también la semana pasada, vamos a llegar tempranito. No hagamos esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, antes de que llegue cualquiera de nosotros, Él ya está aquí esperándonos. Por eso hay que llegar temprano y decirle, Señor, soy puntual a la cita contigo. Porque quiero darte lo mejor de mi tiempo, no lo último de Él. Esa es una primicia. Si le cantaste con todo tu corazón, le diste la primicia. Dios quiere eso. Entonces vamos a seguir viendo lo que dice la palabra. Aquí dice el Señor en este pasaje de Deuteronomio que le mandó al pueblo de Israel, le ordenó, oigan bien, le ordenó, no le sugirió, no le dijo, bueno, yo te voy a decir esto, pero decide tú qué hacer con lo que te dije. No, es una orden. Dios nos ordena que le demos todas estas cosas, que le demos nuestras primicias. Y entonces, al darle nosotros las primicias a Dios, cuando el pueblo de Israel iba y llevaba sus primicias, como Dios le había mandado que presentara la cosecha de los primeros frutos, estaba reconociendo delante de Dios que Dios era su proveedor. Lo reconoció. Cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, aquí está mi primicia del tiempo, de la alabanza, de la economía, de todo, le estamos ofreciendo y reconociendo a Él que Él es nuestro proveedor, que todo lo que somos y tenemos nos lo ha dado Él. Eso era lo que al pueblo de Israel le recordaba esta fiesta.
Ahora, vamos a ver, esta era la manera en que ellos honraban a Dios. ¿Podemos honrar a Dios de esta manera? ¿Cuántos lo quieren honrar? Vamos a ver otra cosa. El Señor les dijo que debían de llevar las primicias a su casa, al lugar a donde se enseñaba, se predicaba la palabra de Dios, se levantaba adoración a Él. Vean rápido conmigo lo que dice Éxodo 23. Éxodo 23. Vamos a estar viendo algunos libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Éxodo 23, y quiero que vean versículo 19, por favor. ¿Están ahí? Dice aquí, las primicias, ¿de qué cosa? De los primeros frutos de tu tierra, ¿traerás a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. ¿A dónde debemos entonces llevar nuestras primicias? A la casa del Señor. ¿Quién dijo que hiciéramos eso? Dios. ¿No se le ocurrió a un predicador? Ahorita vamos a entender por qué Dios pide esto. Ahora, ¿cuándo celebraban esta fiesta? Ya vimos en el pasaje que leímos hace rato que lo hacían durante la celebración de la Pascua, después del día sábado. Era cuando ellos celebraban la fiesta de los primeros frutos. Ese día representa el día de hoy, el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué los cristianos nos reunimos en domingo? ¿Por qué no nos reunimos en sábado? Porque el primer día de la semana es la primicia para Dios. La gente que se reúne el sábado en lugar del domingo no le está dando a Dios la primicia del tiempo. Pero mucha gente, como no entiende bien lo que hablábamos de los aspectos histórico, profético y personal, por eso distorsiona la palabra y empieza a veces a enseñar cosas que no están conforme a la Biblia. Hay gente que dice, es que nos tenemos que reunir los sábados. Quienes se reunían los sábados en el templo, en el tabernáculo, eran los judíos, pero esa fue una ley que Dios le dio exclusivamente a la nación de Israel. Ninguno de nosotros somos judíos de nacimiento, ¿sí? ¿Hay alguien aquí que es judío? Que su acta dice que nació en Israel. Entonces nosotros no podemos tomar ese mandato que Dios le dio al pueblo de Israel como nuestro, porque fue exclusividad de la nación de Israel. La iglesia de Jesucristo siempre desde sus orígenes se ha reunido los primeros días de la semana. Y quiero mostrárselos. Vamos rápido a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Amén. ¿Ya estamos todos ahí? Escuchen con atención. Dice, cada primer día de la semana, ¿cuándo la Biblia nos enseña que es el primer día de la semana? El domingo, no el sábado. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes, enseñó el apóstol Pablo, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Esta carta a los Corintios ya corresponde a nuestro Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, que era un maestro de la palabra de Dios, como él, pues nada más nuestro Señor Jesucristo lo superaba, pero después del Señor, el apóstol Pablo era un excelente maestro de la Escritura. Y él aquí está enseñando a la iglesia de los Corintios y a todos nosotros hoy, que el primer día de la semana era el día en que se reunía la iglesia y era el día en que ellos presentaban también sus ofrendas al Señor. ¿Sí o no? Porque a veces hay gente que dice, no, pero en el Nuevo Testamento ya no. Pues entonces lean lo que dice aquí.
Lo escribió el apóstol Pablo por revelación del Espíritu. Y nosotros tenemos que obedecer todo lo que la Biblia diga, aunque haya cosas que a nosotros no nos gusten o ni siquiera las entendamos. Porque la Biblia no se hizo para entenderse, se hizo para obedecerse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, porque dijeron como 3 amén y un amén así como de tristeza. Sí, la Biblia Dios nos la dejó para obedecerla, no para entenderla. Hay cosas en la Biblia que yo todavía no entiendo. Sin embargo, aunque no las entiendo, yo sé que las tengo que obedecer. Dios quiere que seamos obedientes. ¿Saben por qué? Porque la obediencia a sus mandamientos asegura la bendición de Él para nuestras vidas. Entonces aquí vemos que este pasaje de 1 Corintios 16 nos enseña que actualmente Dios todavía espera que nosotros en estos tiempos apartemos cada primer día de la semana lo primero y lo mejor de lo que Él nos ha hecho prosperar durante la semana o el mes que hemos trabajado. Todavía espera que lo hagamos. Y si no lo hacemos, nosotros vamos a impedir que la bendición de Él venga a nuestras vidas. Por eso es importante entender estas enseñanzas. Dios dice que apartemos las primicias, lo primero, no lo último. Porque hay gente que a Dios le aparta las obras. Y dice, ¿sabes qué, Dios? Pues yo ya nada más me quedaron 10 centavos de los 1000 que me diste, de lo que tú me prosperaste, y a ti te voy a dar 10. Esas son las obras, no las primicias. Hermanos, ahorita vamos a entender lo importante que es esto. Hay una bendición escondida en esta enseñanza. Y si la aplicamos como Dios nos pide, yo se los puedo decir porque lo he experimentado, que Dios va a hacer que tú empieces a prosperar y a recibir la bendición que Él ya determinó desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Si le vas a aplaudir al Señor, vamos a dárselo fuerte, amén. Entonces, hermanos, Dios nos muestra aquí que Él todavía espera que le sigamos entregando las primicias, y digo en plural, porque les repito, aquí no solamente se refiere a la economía, se refiere a tu tiempo, se refiere a tu alabanza, se refiere a tu adoración a Él. Todas las primicias. Porque yo puedo decir, ok, Señor, yo vine y te entregué la primicia de mi economía, pero ¿y si no llego temprano? ¿Y si ni siquiera llegué para cantarle y adorarle? Ya no le entregué unas primicias. Por eso la gente que se deja de congregar, por eso no experimenta la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que se corta, nosotros lo cortamos. Esa es una de las razones de por qué Dios nos dice, no se dejen de congregar, porque al dejarnos de congregar ya no le damos la primicia de nuestro tiempo, ni de nuestra alabanza. Por eso es importante congregarnos. Ahora, ¿qué ocurre cuando le damos las primicias a Dios? Ahora viene lo que Dios nos quiere revelar. ¿Qué ocurre cuando tú y yo le damos primicias a Dios? Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer versículo 9 y 10. Esto muchos ya lo han leído, pero ahorita el Señor nos va a mostrar, nos va a dar entendimiento de estos versículos. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú y yo le damos las primicias a Dios como Él nos ha ordenado que se las demos? Dice el 9, honra al Señor, ¿con qué? Con tus bienes. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado bienes? La orden de Dios, la orden es, el Señor nos dice, hónrame con tus bienes.
Dicen entonces, y con las primicias, ¿de qué? De todos, plural, de todos tus, plural, frutos, plural. Porque a veces, sí, yo le canté bien bonito, pero ya no le di primicias de las demás cosas. Yo sí le ofrendé, pero ya no le di primicias de tiempo ni de alabanza. Por eso habla en plural. Dios dice, hónrame con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. A mí me pasó 7 años, me tardé en entender esto, 7 largos años. ¿Y saben cómo viví durante esos 7 años? Aunque ya era creyente y no dejé de congregarme y le cantaba al Señor con todo mi corazón, y sí daba ofrendas, y no llegaba la bendición. Y yo me enojé con Dios y le reclamé. Y le dije, Señor, tu palabra dice aquí, y hasta le citaba yo los versículos. Aquí dice que tú ibas a abrir las ventanas de los cielos y que me ibas a bendecir. Llevo 7 años y no me he dejado de congregar nunca y no me bendices. Y yo estaba bien enojado. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, te voy a enseñar a dónde está el error, por qué no te he podido bendecir, porque tú no me has dejado. Y el Espíritu de Dios me abrió los ojos, no físicos, los del entendimiento, me dio revelación. Y yo nunca me había dado cuenta que decía ofrendas plural, que decía diezmos plural, que decía primicias plural. Y yo dije, ay, ¿por qué no me había dado cuenta si ya había leído la Biblia muchas veces? Porque no tenía revelación de Dios. Entonces, cuando Dios me reveló, empecé a darle las primicias de todo. Del tiempo, de la alabanza, de la economía, de todo. Y Dios empezó. Mi esposa, mis hijos empezaron a ver cómo Dios nos empezó a bendecir. Dios es fiel cuando nosotros cumplimos. Y tuve que ir con Dios y decirle, Señor, perdóname por haberte reclamado. Porque yo estaba desobedeciéndote y todavía te reclamé. No era la culpa de Dios, era mía. Porque yo no estaba haciendo lo que Dios había ordenado. Hay que hacer lo que Dios nos ordena, hermano. De eso depende. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a sus mandamientos, todas. Dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares y pusieres por obra todos estos mandamientos que yo te he mandado, si haces esto y pones por obra todo lo que yo te he mandado, entonces, dice el versículo 2, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y del versículo 3 de Deuteronomio 28 en adelante dice, serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito en tu casa, serás bendito en tu entrar y en tu salir. Todo lo que toque en tus manos yo lo voy a prosperar. Será bendita el fruto de tu vientre, el fruto de tus ovejas, de tus vacas. Yo voy a empezar a bendecirte, dice el Señor. Pero la condición aparece primero. Si oyes atentamente y pones por obra todos los mandamientos que yo te he ordenado hoy, dice el Señor. Dice entonces, la condición aquí en el versículo 9 está la condición, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el 10, aquí viene la bendición, pero primero está la condición. Si tú me honras con todos tus bienes y todas las primicias de tus frutos, dice ahora la bendición 10, dice, y serán medio llenos tus graneros. Y tendrás a veces sí y a veces no. Y a veces tendrás en abundancia y otras veces vas a tener que ir a pedir prestado porque no vas a tener nada. ¿Así dice?
Dice, serán llenos, llenos tus graneros. Y tú me vas a decir, yo no tengo graneros, pero sí tienes alacena. Pero tal vez tenías una cuenta en el banco o la tienes y está casi vacía en lugar de estar llena. Pues ese, para Dios, ese es tu granero, tu alacena, tu casa, tu negocio. Y será lleno tu negocio. Y será llena tu alacena. Será lleno tu refrigerador. Si tú y yo honramos a Dios, tu refrigerador siempre va a estar lleno. No lo vas a abrir y vas a decir, pues me llené del vapor que salió porque adentro no tiene nada. ¿No? ¿Quién promete esto? ¿Yo? Lo promete el Creador del cielo y de la tierra. Si le vas a aplaudir, dáselo como Él se lo merece. ¡Aleluya! Dice, vamos a seguir leyendo, no he terminado. Y serán llenos tus graneros. Ya te expliqué, si no, la mayoría no tenemos graneros, yo nunca he tenido uno. Pero sí tengo un refrigerador. Bueno, entonces tu refrigerador va a estar siempre lleno. Serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Qué significa abundancia? En el original griego significa que no te va a faltar nada. En el hebreo, perdón, que es antiguo. No te va a faltar nada. Va a haber abundancia. No vas a andar, híjole, me hacen falta 10 centavos para completar mi pasaje y vas a andar buscando en el piso a ver si te los encuentras. No, vas a tener para pagar tu pasaje y hasta pagarle a otro su pasaje. Y te va a sobrar todavía. Esa es la abundancia que le da Dios a los que le honran con todos sus bienes y con todas sus primicias. Dios te da. Porque Dios, ¿saben qué? Dios, ¿saben para qué nos llamó? Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Dios te llamó a ti y a mí para que heredemos la bendición de Dios. Y cuando tú tienes la bendición de Dios, no tienes falta de nada. Cuando no la tienes, es cuando hay escasez. Muchos tienen la bendición del mundo, pero no la de Dios. Cuando tienes la bendición de Dios, la palabra bendición no nada más abarca la economía. Muchos piensan en dinero luego. Ah, entonces me va a dar harto dinero. No. La bendición de Dios abarca mucho más que el dinero. La bendición de Dios abarca que va a haber paz en tu casa. La bendición abarca que va a haber protección de Dios sobre tu casa y tu familia. La bendición de Dios abarca que cuando tú emprendas un negocio vas a prosperar. Si empiezas a vender pepitas que hay en la calle, al rato vas a tener una empresa que va a distribuir. Esa es la bendición que Dios le da a quien le obedece. Así es Dios, hermanos, crean eso. Cuando tú caminas con la bendición de Dios, dice Deuteronomio 28:2, no vas a tener que andar buscando tú la bendición te va a andar buscando a ti, va a venir a tocar a tu puerta y te va a decir, aquí vive el hermano Jesús. Sí, ¿por qué? Porque el Señor dice que he venido a derramar la bendición. Tú no vas a tener que andar tocando puertas, ay, es que ando buscando la bendición, no, la bendición va a andarte buscando a ti. Tú no vas a tener que decir, me tengo que ir a los Estados Unidos a ganar muchos dólares como los buquis. No necesitas ir allá. Cuando tú caminas con la bendición de Dios, a donde trabajes, Dios te bendice. No necesitas andar allá. No necesitas hacer tranzas. Porque todos dicen que el que no tranza no avanza. Es el que tranza el que no avanza. El que obedece a Dios es el que siempre avanza. Dios quiere, hermanos, que entendamos esto. El pueblo de Israel lo entendió.
¿Saben cada cuándo, después de que Dios dice que ellos fueron esclavos en Egipto 430 años, los egipcios, que representa a Satanás y su reino, los oprimieron, los humillaron, los hicieron trabajar muchísimo y no les pagaban nada? No les pagaban nada y los hacían trabajar jornadas hasta de 24 horas. Pero cuando Dios los liberó a través de la primera Pascua que se celebró allá en Egipto, dice la Biblia que ellos salieron con oro y plata, porque Dios hizo que los egipcios les entregaran oro, plata, vestidos, todo lo que habían acumulado de sus salarios de ellos, se los entregaron hasta con intereses. A muchos de nosotros el diablo nos ha hecho eso. Hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos tratado de prosperar y no prosperamos. Pero cuando tú obedeces a Dios, Dios va a hacer que el diablo devuelva 7 veces todo lo que te ha robado. Eso hace Dios. Pero con los que le obedecen, con los que le honran, con los que le dan lo que Él pide que le demos. Eso es lo que hay que hacer. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, muchos creen equivocadamente que el Evangelio de Cristo solamente sirve para que nosotros nos podamos ir al cielo. Y muchos dicen, no, aquí en la tierra vamos a estar pobres y vamos a estar siempre en condiciones malas porque entre más pobre, más esperanza tenemos de llegar al cielo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesucristo, dice la Biblia, que Él, siendo el Rey del universo, siendo el dueño de todo, se hizo pobre, dice la segunda carta a los Corintios. Se hizo pobre para que todos los que creemos en Él seamos enriquecidos. Él se hizo pobre porque Él no quiere que nosotros sigamos viviendo en pobreza. Él en la cruz cargó con la maldición de la pobreza, con la maldición de la deuda, con la maldición del pecado, con la maldición de la enfermedad, con la maldición de la tristeza. Por eso los hijos de Dios no debemos de traer caras largas. Así andábamos cuando vivíamos oprimidos por el diablo y éramos esclavos del pecado. Así andábamos. Pero cuando venimos a Cristo y recibimos liberación, empezamos a experimentar toda la bendición. Vamos a seguir viendo. Entonces dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Vean bien esto. Yo aquí no veo escasez, yo aquí no veo deudas, yo aquí no veo pobreza. Alguien que tiene en abundancia, que tiene llenos sus graneros, ¿está pobre o está bendecido? ¿Cómo quiere Dios verte? Él no te quiere ver endeudado. Si estás endeudado, ya es tiempo de que te des cuenta cómo debes de salir de ahí. La pobreza es una maldición, no es una bendición. Muchos creen que la pobreza es una bendición que Dios les envió. Es que Dios quiere que yo sea pobre. No, eso quiere el diablo. No es la voluntad de Dios que estés pobre, ni que estés enfermo, ni que andes siempre triste. No, esa es la del diablo. Pero por eso es importante que nosotros seamos gente que conozcamos la palabra. Amén. Y dice también, y tus lagares rebosarán. Habla igual de abundancia. Dice, rebosarán de mosto. Cuando nosotros, hermanos, le damos las primicias a Dios, ¿saben por qué es importante darle las primicias a Dios de nuestra economía? Porque eso preserva que nuestro corazón caiga en avaricia. La gente que no le da a Dios es porque ama más al dinero que al Señor. Porque esa gente cree que son dueños del dinero. Y la Biblia nos enseñó, en la semana pasada lo meditamos, que nosotros solamente somos simples administradores de todos los bienes que nos ha confiado Dios. No somos dueños. Ninguno de nosotros somos dueños. De la casa, del carro, del negocio, del trabajo, del dinero, de la familia, de tu tiempo, de tu economía. Nada eres dueño. Simples administradores nada más. Cuando el pueblo de Israel obedecía a Dios, el pueblo de Israel experimentó abundante bendición. Fue cuando el pueblo de Israel empezó a desobedecer a Dios en esto,
que el pueblo le vino la maldición. Porque en lugar de honrar a Dios, ellos se guardaron el dinero que Dios les había dado cuando salieron de Egipto, se lo guardaron y terminaron fabricando unos bueyes, unos toros, unos becerros de oro. El dinero lo usaron para fabricar ídolos. Así hace la gente que no le entrega a Dios las primicias de su economía, termina fabricándose ídolos, se vuelve idólatra. Y la idolatría provoca maldición para la tercera y cuarta generación de las personas que caen en ese pecado. Vean todo lo que la Biblia nos enseña. Vamos a seguir viendo otros pasajes. Vamos a Deuteronomio 28:8. Hace ratito les leí un poco, pero quiero que lo veamos todos juntos. Deuteronomio 28:8. ¿Estamos ahí? Hablando de lo que hace rato les comenté, de que si obedecemos a Dios, fíjense lo que dice aquí. El Señor te enviará, ¿qué cosa? Su bendición sobre tus graneros. Otra vez. Y sobre todo, escucha bien, sobre todo aquello en que tú pongas tu mano. Cada vez de que tú entras a tu casa tienes que poner tu mano en la puerta, ¿sí o no? Si tú obedeces a Dios y le das las primicias cada vez de que tú abras tu puerta, Dios va a colocar su bendición a través de tus manos. Cada vez de que tú abraces a uno de tus hijos, Dios va a derramar su bendición a través del toque de tus manos. Cada vez que tú emprendas un negocio, que lo toque en tus manos, Dios va a derramar su bendición. Porque la bendición viene de Dios. ¿Sí sabían eso? Muchos creen que la bendición no la da el mundo, no la da el estudio. No, la bendición solamente la puede dar Dios. Entonces Dios dice que sobre todo lo que pongas tus manos, Él derramará su bendición y te bendecirá. Escuchen bien, te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí donde vives, no necesitas andar. Me voy a ir de aquí porque aquí hay maldición, voy a irme donde haya bendición. No. Ahí a donde estás, Dios te va a bendecir si tú le obedeces. No lo digo yo, lo dice el Señor. Él lo hace. Yo me tardé 7 años en entender esto. Y a veces tenía y a veces no. Y yo decía, por eso me enojé con Dios. Señor, me engañaste. Y el Señor me dijo, no, yo no te engañé. El problema es que tú eres un desobediente. No estás haciendo lo que yo dije que se hiciera. Entonces empecé de nuevo, dije, bueno, vamos a volver a empezar, Señor. Empecé a hacerlo, pasaron unas cuantas semanas y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Yo le compartí esa palabra a mi esposa y a mis hijos y les dije, en febrero del año del 2005, que fue cuando Dios me reveló, a principios del 2005, me reveló esto que les estoy hablando. Dios me dijo, en febrero del 2005, habló a mi corazón. No puedo explicarles cómo, simplemente Dios habló a mi corazón y me dijo, antes de que finalice este año, tú y tu familia celebrarán la fiesta de la cosecha. Y ese año, Dios nos bendijo, como lo había prometido. ¿Por qué? Porque yo había obedecido lo que Él me había dicho. Porque Él siempre cumple lo que promete. Él no es como nosotros. Ahora cuando algo sale mal, yo inmediatamente empiezo a meditar, a ver, ¿qué hice mal? Algo hice mal yo, porque Dios nunca hace nada mal. Él lo único que sabe hacer son cosas buenas, cosas agradables, cosas perfectas. Él no hace cochinadas. ¿En serio? Él no sabe, Él no puede hacer eso.
Y si no me creen, a ver, volteen a su lado y vean cuál cosas tan hermosas ha hecho Dios. Volteen. Si le vamos a aplaudir, vamos a dárselo fuerte. Aleluya. Entonces, darle a Dios lo primero y lo mejor provoca dos cosas: nos libra de la avaricia y produce que Dios envíe mayores bendiciones de las que ya tenemos a nuestra vida. Vamos rápido a ver qué dice Ezequiel 44:30. Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, Antiguo Testamento, después de Isaías, de Jeremías, sigue después de Lamentaciones y luego Ezequiel. Ezequiel capítulo 44, versículo 30, por favor. Escuchen lo que dice este versículo. Todo esto Dios le enseñó al pueblo de Israel. ¿Saben por qué los judíos son un pueblo tan próspero? ¿Cuántos conocen a judíos que son prósperos? Yo, hasta donde ahorita Dios me ha permitido vivir, yo no he conocido un solo judío que sea pobre. No lo conozco. ¿Y por qué será que ellos son tan bendecidos y por qué nosotros no? ¿En qué consiste que ellos reciban la bendición y nosotros no? Porque ellos obedecen desde el Antiguo Testamento esto. Por eso. Por eso ellos mismos cuando emprenden un negocio, ¿saben qué dicen los judíos? Ellos no dicen, a ver si le pego. Ellos dicen, le voy a pegar. Y voy a prosperar con esto. Ellos saben que todos los dueños de los negocios grandes de telas en nuestro país son de procedencia judía. ¿Sí sabían? Todas las cadenas de telas del país, todas, son de los judíos. Y ellos se fueron desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, se fueron a vender telas en Egipto. Desde ahí empezaron a prosperar, porque ellos han creído esta palabra. Ellos saben que todo donde ponen las manos, Dios lo bendice. Pero muchos de nosotros ni siquiera lo creemos. Por eso, no, yo creo ni voy a prosperar. Y si quiebro, por eso quiebran. Porque declaran. Y la declaración de la boca tiene poder. No declares cosas negativas. Declara que vas a prosperar porque contigo está el Señor. Y Él derramará de su bendición. Amén. Dice Ezequiel 44, versículo 30. ¿Y las qué cosas? Las primicias. ¿Por qué Dios habla tanto de primicias? Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo. Y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Preguntarás. Para que repose la bendición de quién. ¿En dónde? En tu casa. La palabra reposar, de acuerdo al idioma hebreo, significa que la bendición de Dios va a ser una habitación en tu hogar. Se va a ir a vivir contigo. Te va a decir la bendición de Dios, traigo mis maletas porque vengo a quedarme contigo para siempre. No me voy a ir nunca. Si tú entregas las primicias de todos tus frutos. Por eso es tan importante que no nos dejemos de congregar un solo domingo. Porque el que no se congrega un domingo le roba todas las primicias a Dios. Del tiempo, de la adoración, de la economía, de todo. Y por eso es que la bendición no aparece por ningún lado. Es bien sencillo esto. Cuando hay revelación de Dios. Cuando no, nos andamos dando de topes en las esquinas.
A mí me pasó 7 años, hermano, 7 años me llevó a mí a entender esto. Yo decía, qué cabezón fui. Porque después de que yo había leído la Biblia ya 7 veces en esos 7 años y no lo había entendido, imagínense. Si tenía la cabeza dura, ¿no? La tenía porque ahora ya me la ablandó el Señor. Sí, la tenía antes, era de cabeza dura. Pero el Señor me quitó la cabeza dura y me quitó el corazón de piedra y me dio uno de carne. Y me dio entendimiento en su palabra y empecé a obedecer a Dios y la bendición de Dios no tardó en aparecer. Ya hasta la gente incrédula me veía y me decía, oye, ya te estuve viendo, tú tienes harta suerte, me decían. Así me decían. ¿Y por qué tengo harta suerte? Pues porque yo veo que en todo lo que haces, Dios te bendice. Otra de las cosas que hace Dios cuando la bendición de Él está sobre nuestra vida, dice el libro de Proverbios, que cuando la bendición de Dios está contigo, Él va a hacer que aún a tus enemigos, Él los va a hacer que estén en paz contigo. Yo tenía enemigos en el trabajo, enemigos que me odiaban. Y ellos se habían encargado de ayudarle al diablo a que yo no recibiera bendición a través del trabajo donde Dios me permitió trabajar 21 años. Pero cuando la bendición de Dios vino a mi vida por la obediencia a su palabra, esos enemigos hasta me fueron a buscar para invitarme para que yo recibiera la bendición de Dios. Y de eso hasta el hermano Juan sabe de lo que estoy hablando. Hasta los que me odiaban me fueron a buscar y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que te juntes con nosotros porque queremos que tú estés en nuestro equipo. Fíjense. Y yo dije, caray, sí funciona. Sí, hermanos, es real lo que les digo, no son cuentos, eso no leí en un libro, no me lo contó otro hermano, son cosas que Dios me ha permitido vivir. Por eso yo les animo a que seamos obedientes en cuanto a esto. Este tema de las primicias, el pueblo de Israel, mientras vivió en obediencia, dice la Escritura que en el Antiguo Testamento Moisés les pidió una ofrenda y ellos todos los días, no cada 8 días, todos los días le llevaban ofrenda al Señor. Yo me pregunto, ¿de dónde sacaban todos los días? ¿Cuánto tenían o qué? ¿Cómo le hacían? ¿Por qué? ¿Por qué llevaban todos los días? ¿Cuál es la razón? Pues porque tenían en abundancia. Fue cuando dejaron de poner en práctica eso y ahí hasta Moisés tuvo la culpa. Porque cuando iban a edificar el tabernáculo, el Señor le dijo a Moisés, pídele a mi pueblo que me traiga ofrendas de oro, de plata, de púrpura, de lino, de pieles de cabra, pidió muchos materiales, de bronce, de hierro, muchas cosas. Y dice que cuando el pueblo empezó a llevaba diario, y se hizo un montoncísimo de bendición de ofrendas. Y Moisés les dijo al pueblo, no, ya no traiga nada, ya, porque ya es suficiente. Por su culpa, el pueblo de Israel dejó de ofrendar, dejó de dar primicias a Dios, y después le cayó la maldición al pueblo, y volvió a caer en esclavitud, y volvió a caer en pobreza, y volvió a caer en aflicción, porque sus enemigos lo volvieron a esclavizar. Mucha gente ahorita está en esclavitud, aunque es del pueblo de Dios. En esclavitud por la enfermedad, en esclavitud por las deudas, en esclavitud por el pecado, en esclavitud por los vicios, porque no ha aprendido a ofrecerle a Dios las primicias de todas las cosas. La obediencia a Dios rompe toda maldición en nuestra vida. Eso se provoca, hermanos. Dios quiere ver su iglesia bendecida, porque para eso Cristo entregó su vida en la cruz. Si le vas a aplaudir, dáselo fuerte. Entonces dice este versículo de Ezequiel, hermanos, que cuando nosotros le damos las primicias a Dios de todas las cosas, su bendición va a reposar, va a vivir, va a descansar en nuestra casa. Va a estar de manera permanente con nosotros. No va a ser esporádico, no va a ser casual.
No voy a decir, es que la semana pasada sí tenía, pero ahora ya no tengo nada. Ahí no está la bendición de Dios. Hay ausencia de la bendición. Es algo permanente, algo continuo. No vas a tener que andarle pidiendo a nadie, dice la Biblia, no tendrás que pedir prestado, tú le prestarás a otras personas. Eso dice la palabra. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia, para sus hijos. ¿Ustedes creen que le agrada a Dios ver a sus hijos pobres? Si Él dice Él, yo soy el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño. No es el Banco Mundial, no es el Fondo Monetario Internacional, no son los Estados Unidos, ¿no? El dueño de todo el oro y la plata que hay en la tierra es el Padre de todos nosotros. Y Él nos quiere dar si nosotros le obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, quiero recordarles una cosa. Dios no necesita que nosotros le demos nuestros bienes. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Dios no necesita. Él no nos pide porque Él necesite. Porque Él es el dueño. Entonces, ¿por qué nos pide? Porque Él te quiere bendecir. Es por eso. Él no lo necesita. Él mismo dice, si yo tuviera hambre, a ninguno de ustedes le pediría que me diera de comer, porque mía es toda la tierra y su plenitud. Mías son todas las bestias del campo, dice el Señor. Si Él quisiera comer, pues Él se hace su comida, porque Él es el dueño. Él no dice, necesito que manden unas ofrendas al cielo, porque acá ya la inflación también me alcanzó. No, hermanos. En el cielo no hay inflación. En el cielo no hay devaluación monetaria. Es en la tierra. ¿Y saben por qué? Por causa de la rebeldía del ser humano. No es por causa de Dios. Entonces recuerden eso, Dios no necesita nuestros bienes. Cuando Él nos pide algo es porque Él desea darnos más. Por eso Él en el Nuevo Testamento dijo, en Lucas capítulo 6, el Señor dijo, den y se les dará. Pero muchos dicen, no, primero dame y después te doy. Dios dice, no, primero tú tienes que dar y si tú das, yo te voy a dar. Es al revés. Las leyes del reino de Dios funcionan al revés que las leyes terrenales. Las leyes del reino del cielo siempre van en contra de lo que el hombre ha plasmado en las leyes humanas. En el reino de Dios solamente Dios sabe multiplicar y sumar. En el reino del cielo Dios no sabe dividir ni restar. Allá, cuando Dios te pide, no es para que tengas menos, es para que Él te pueda dar más. Por eso es que Dios pide esto. Por eso lo hace. Dice la palabra de Dios. Vamos rápido a Éxodo. Éxodo 22, versículo 29 y 30. Ya casi terminamos, ¿eh? No se desesperen. Éxodo 22, versículos 29 y 30. ¿Están ahí? Dice aquí, no demorarás, ¿qué cosa? La primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. ¿Por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, no te demores en entregarme tus primicias, en traérmelas? Porque si te demoras, tú vas a hacer que la bendición de Dios se demore sobre tu vida. Tú lo vas a hacer, no lo va a hacer Dios. Por eso Dios dice, es urgente que lo traigas, no te demores.
No digas, luego, la otra semana. Junto esta semana y lo de la otra y luego se lo llevo y luego te gastas lo de las dos. Te comes la semilla, no tienes para sembrar y después quieres recoger una cosecha. No. La Biblia dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, así de generosa va a ser su cosecha. Eso dice la palabra. Dáselo bien fuerte. Y para terminar, hermanos, vamos por favor, vamos a Malaquías, otro pasaje que muchos ya hasta lo citan. Ya sé, Malaquías 3:10, los diezmos y las ofrendas, pero no las entregan. ¿De qué sirve que digan qué dice ahí? No sirve de nada. Malaquías 3, versículos del 8 al 11. Con esto vamos a terminar, hermanos. Amén. Dice aquí, es una pregunta que está haciendo Dios mismo. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Creen que el hombre le puede robar a Dios? Sí, claro que sí. Muchos dicen no, sí. Ahorita vas a ver que sí. Dios pregunta y Dios contesta. No deja que el hombre conteste. ¿Y se robará el hombre a Dios? Y Dios contesta, Dios mismo pregunta y luego él mismo contesta. Pues ustedes me han robado, le dijo al pueblo de Israel. Y luego el pueblo de Israel, fíjense lo que le dijo a Dios. Ellos se parecían un montón a nosotros. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero se parecían mucho a nosotros. Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Porque somos los seres humanos. Ay, Señor, a ver, ¿cómo que te he robado? ¿En qué te he robado, Señor? A ver, ¿cómo está eso? Si nunca te he pedido prestado. ¿En qué te he robado? Y luego dice, en vuestros, ¿por qué habla plural? En vuestros diezmos y ¿qué más? Y ofrendas. Y dice, malditos sois con maldición, porque ustedes, toda la nación, me han robado. ¿Saben por qué en nuestro país hay tanta maldición de pobreza? Porque la mayoría de los mexicanos le está robando el diezmo y la ofrenda a Dios. Por eso es que está este país en las condiciones que está. Somos de todos los países del mundo. A mí que me encanta leer, he investigado de todos los países del mundo. México es uno de los países privilegiados por extensión territorial, por diversidad de climas, por diversidad de frutos que se pueden reproducir en esta tierra, por diversidad de metales preciosos, de petróleo, de tantas cosas que tenemos, fauna, flora. Y sin embargo somos uno de los países más pobres a nivel mundial. Y pequeñas islitas como el Japón son potencias en economía mundial. El pueblo de Israel, un pequeño pedazo de tierra, es más próspero que muchas naciones de toda Latinoamérica. Y la tierra de los israelitas, en su mayoría, quiero decirles, es tierra desértica. Y sin embargo, a nivel mundial, ellos producen las más grandes cosechas de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque ese pueblo desde sus ancestros, no siempre ha sido así. Sin embargo, muchos de los que ahora viven están cosechando lo que sus ancestros sembraron en el pasado. Por eso hay bendición en los pueblos. Por eso dice el libro de los Salmos, bienaventurado el pueblo que su Dios
es el Señor. Cuando tú haces a Dios el rey de tu nación, el rey de tu casa, el rey de tu vida, el rey de tu familia, tú vas a ser una persona bendecida, porque la bendición de Dios va a provocar que en todo lo que hagas te vaya bien. Eso se produce. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, los israelitas preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Dios les dijo, en los diezmos y ofrendas. Y les dijo, malditos son con maldición, porque ustedes, toda la nación, me han robado. ¿Cuál es la causa de que haya pobreza en nuestra vida y maldición, y que trabajemos y que tratamos de ahorrar y que tratamos de salir adelante y no podemos? Todo se origina en que no hemos sido fieles a Dios ahí. Y luego dice el 10, traigan. Dios primero muestra el pecado, el error que había cometido el pueblo, y les muestra que eso había sido la causa de que toda la nación estuviera en maldición, pero después les da la cura. Y dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora, dijo Dios. ¿Cuándo hay que probarlo? Ahorita. Vamos ya a concluir. Ahorita vamos a probar a Dios. Él nos manda. No es algo que nosotros queramos hacer por nuestra voluntad. Es en la única área en la cual Dios nos dice, pruébame. Te doy chance de que me pruebes. Haz la prueba y te voy a demostrar que si me obedeces, dice el Señor, fíjate lo que va a pasar. Dice, pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no te abriré, oye bien, ¿qué Dios va a abrir? Las ventanas de los cielos, no las de la tierra, de los cielos. Y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, traigan las primicias. Y entonces dice Dios, yo me encargaré. Escucha el 11. ¿Qué va a hacer Dios? Reprenderé también por ustedes al devorador. ¿Quién es el devorador? Es el diablo. El diablo viene a robar, a matar y a destruir, dijo el Señor en Juan 10:10. Pero ahí también dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dale el aplauso fuerte al Señor. Vemos entonces, hermanos, que el Señor nos dice que si nosotros le robamos a Él, en lugar de bendición, vamos a atraer la maldición. Pero si le damos a Él lo que Él nos pide que le demos, Él va a hacer que vivamos en una bendición sobreabundante. Sobreabundante. Dios, el día de hoy, nos está diciendo a nosotros lo mismo que le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Él les dijo, no se demoren en darme las primicias, llévenlas. Y aquí el Señor dice, yo haré que las ventanas de los cielos se abran y derramaré sobre ustedes mi bendición. Yo te voy a animar a que hagamos lo que hizo el pueblo de Israel cuando Dios le mandó celebrar por primera vez esto. Dice que Dios le dijo que de los primeros frutos, estamos comenzando un año, primer domingo de este año. Este año de 2016, hermanos, para que sepan, Dios ha determinado que comience un nuevo ciclo de su bendición a partir de este año, durante 7 años en adelante. Este año, de acuerdo a la revelación profética de la palabra, es un año de extender nuestra visión y de reafirmar nuestras estacas con Dios, de reafirmar nuestro pacto con Dios, nuestra relación con Dios. Y Dios quiere, hermanos, que hagamos lo que hacía el pueblo de Israel. Dice que ellos llevaron sus gavillas de las primeras cosechas que recibieron en primavera, porque la cosecha final normalmente era en otoño. Dice que ellos fueron fieles y las llevaron
y el sacerdote las mesía. Todos nosotros, dice el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:5, que tú y yo somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Quiero que levantes delante de Dios tu ofrenda, lo que tú traigas, levántalo, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Dice que ellos mecían. Mecer significa levantar, significa ofrecerle al Señor. Eso es lo que significa. Y vamos a orar. Quiero que repitas conmigo esta oración y le digas con todo tu corazón, díselo al Señor. Dile: Señor Jesús, en este día yo traigo ante ti mis primicias, las primicias de mi tiempo, las primicias de mi alabanza, las primicias de mis bienes, las primicias de mi economía. Las levanto ante ti, Señor, como tú se lo enseñaste al pueblo de Israel. Y te pido, Señor, que conforme a tus promesas, tú hagas que este diezmo, que esta ofrenda, abra las ventanas de los cielos y sobre mi vida, y sobre mi familia, y sobre mi casa, repose tu bendición. Y que todo lo que toque en mis manos sea prosperado. Te pido, Jesús, que así como tú lo has prometido, reprendas al devorador de mi vida y me permitas experimentar tu bendición. Yo lo creo y lo declaro sobre mi vida y sobre mi familia, que yo y mi casa recibiremos en este año 2016 y en los años que vengan en adelante una bendición sobreabundante, como me lo has enseñado en tu palabra. Desde ahora te doy gracias, porque creo y declaro que en tu nombre yo soy más que vencedor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pues hermanos, con esto concluimos. Que Dios les bendiga, que les declaro en el nombre de Jesucristo que este año de 2016 va a ser el principio de un ciclo de 7 años de extensión en la visión de Dios para sus vidas, y un año en que ustedes van a reafirmarse, van a reafirmar su vida en los caminos de Dios. Declaramos en el nombre de Jesucristo que a partir de este año, antes de que finalice el año, ustedes celebrarán la fiesta de la cosecha en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia, amén. Y pues les animamos a que se sigan reafirmando en los caminos de Dios, a que vengan a los estudios que tenemos entre semana. Vengan, hermanos, es importante que nos sigamos afirmando en la palabra, amén. Dios les bendiga, que pasen buena tarde todos. Vamos a volverle a adorar al Señor como Él lo merece.